icono, ahí va. Bien. La ficha de cátedra 1 que están viendo ahí, eh, voy a ver si la puedo ampliar. No, no se puede ampliar. Bien, ustedes la van a ver muy chiquitita, ¿sí? Acá lo que hice fue hacerles una síntesis, ¿sí? Como para ayudarlos en esto que plantea Marisol, de que no se me asusten y demás, hice una síntesis que es muy cortita porque toma muchísimos textos, ¿sí? Es específicamente lo que expliqué al inicio. Miren, empieza con que la antropología se ha constituido históricamente en torno al estudio y representación de la alteridad, es decir, de los otros, diferentes, exóticos, especiales, marginados. Eh, y comenzó, eh, como dice acá, eh, con pretensiones científicas a fines del siglo XIX, es decir, con el iluminismo y en la época moderna. Eh, Otra cosa que hablamos es que también se relaciona con la cultura como un rasgo que caracteriza a la humanidad. Habla también este texto de lo que yo les decía de los antropólogos evolucionistas del siglo XIX, que estudiaban pero siempre comparándose. Su cultura era mejor que la que estudiaban, ¿sí? Y ahí hay un sesgo racista muy importante. Después viene, eh, después del siglo XIX, con el proceso de reestructuración del sistema económico capitalista, eh, se expandió muchísimo la empresa colonial, ¿no? Eh, y desde allí el colonialismo era un proceso natural y había que poder conocer esas otras culturas para poder conquistar. Por eso es que nace eh, desde fines del siglo XIX al XX la gran expansión capitalista en el mundo y en la que tuvo mucho peso la antropología. ¿Sí? Eh, Ahí van a ver en el texto toda la síntesis. Este texto sí está bueno que lo tengan todo leído, porque es todo lo que yo les estuve hablando y comentándoles, ¿sí? Brevemente, pero profundiza y lo van a entender bien, van a entender bien las relaciones de la antropología con la alteridad, con el capitalismo, eh, la etnografía, ¿sí? Eh, Van a entender lo que les decía del lenguaje y las representaciones, ¿sí? Eh, Esto que hablábamos recién con Marisol, las representaciones. Las representaciones, eh, cuando yo hago una descripción de una situación o de alguien, no estoy dando objetivamente todas las características de eso, de ese alguien o de ese algo, sino que lo estoy haciendo desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces, depende las bases de estudio valga la redundancia, ese estudio antropológico, va a repercutir en la forma o los hallazgos que se encuentren, ¿sí? Por eso es que siempre las culturas originarias eran tildadas de inferiores a las que tenían el poder, ¿no? Eh, y lo chistoso de todo este cuento es que la medicina, la farmacología, nace en función de los hallazgos de los pueblos originarios sobre las hierbas.
¿sí? Yo estuve, Entonces, ay, sí, perdón. No, yo estuve mirando un poquito lo de este de Quinteros, que Pablo Quintero, que nos mandaste material también. sí, Este, y viste que me llamó la atención porque viste que él dice que que me cuesta la palabra, colonialismo, bueno, no se limita a la época, a una época colonial, sino que se mantiene en la modernidad a través de la globalización y neo de liberación. sí, neoliberalismo, Este, y que afirma también que es una forma de violencia física, sí, simbólica, estructural, que se produce a través de la dominación y explotación. Este, digamos que él sostiene que sigue existiendo. sí. Ahora lo voy a explicar eso, Mari, Perfecto. porque a mí me gustaría que de esta ficha de Cátedra 1, ustedes, Sí. después que la lean, se hagan estas preguntas que están en la página 6. ¿Qué quiere decir respetar las diferencias en un mundo en el que la diferencia y desigualdad han estado íntimamente imbricadas o relacionadas? O aún más radicalmente, ¿en qué pensamos cuando hablamos de las diferencias? ¿Sí? ¿Qué conocimientos y experiencias estaríamos dispuestos a validar en los conocimientos y experiencias de quiénes? ¿Cómo nos interpelan esos espacios y procesos sociales otros? ¿Cómo afectaría el reconocimiento de las diferencias a nuestra concepción de conocimiento en general y de la ciencia en particular? Me gustaría saber para la próxima clase cuáles son las reflexiones de las diferentes disciplinas que ustedes están estudiando, porque tenemos, por ejemplo, una compañera de tecnología de alimentos y ella va a tener una línea de pensamiento, ya está en tercer año, ¿sí? Vamos a tener otra reflexión respecto a la Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene otra reflexión de pensamiento, igual acompañante terapéutico. Y vamos a tener otra reflexión de gestión. Así que yo los invito a leer este primer texto, que es una síntesis de todo lo que hablé la clase pasada y en la introducción de esta, y no quiero que me manden las preguntas, sino que arranquemos la próxima clase pensando en estos interrogantes. A ver qué contradicciones encontramos y ahí vamos a ver lo que dijimos hoy de cómo, si existe una realidad o si existen tantas realidades como mentes pensantes, ¿sí? ¿Y cómo se construye la realidad? Vamos a volvernos un poco filósofos. Bien, vamos a ir de a poquito para llegar al texto que habla Marisol. Antes de llegar a ese texto, yo quiero que lean la ficha de Cátedra 2, porque ahí hay conceptos súper importantes, ¿sí? Está el de política y hegemonía. Toda política está implícita en las prácticas sociales y profesionales de las diferentes disciplinas. Cualquier carrera una universidad o un instituto, eh, eh, bueno, los institutos tienen las carreras porque surgen de los diseños curriculares jurisdiccionales de un Ministerio de Educación. Es decir, que ya ahí estamos hablando de una política educativa con un fin económico, chicos, ¿sí? Ninguna disciplina está ajena a la política, ninguna. Y tiene que ver con el ideario de sociedad que se quiere lograr, básicamente, ¿no? Entonces, hay una relación con las clases sociales y, por supuesto, con las relaciones de poder. O sea que nos van haciendo la cabeza, digamos, van formando la cabeza en medida y en función de lo que ellos quieren y necesitan. De las funciones sociales que necesitan el sistema.
Bien, Hubieron épocas en la Argentina que estas carreras que ustedes están estudiando, me refiero a las de línea social, no eran tan importantes. ¿M? Se profundizaban carreras técnicas, porque el ideario de soberanía nacional era la industria. Luego se fueron introduciendo en el mundo académico el valor a otras ciencias y después, por toda la problemática de la pobreza, la marginación, surgió, por ejemplo, esta tecnicatura de niñez, adolescencia y familia, porque había que dar respuesta a eso. Pero entiendan que todo esto es un proceso político, ¿sí? El acompañante terapéutico, por ejemplo, surgió a partir de la década del 60. ¿Por qué? Porque en el mundo se empezó el proceso de los cierres de los manicomios. Entonces había que tener perfiles que acompañaran a estos pacientes con padecimientos subjetivos. ¿Sí? Todo tiene una lógica. Eh, entonces, es importante que ustedes entiendan cuál es el concepto de política. Política no es partidismo, no es Unión Cívica Radical, no sé qué, cuántos partidos hay ahora, justicialismo, no, no sé, 80.000 nombres de partidos políticos hay hoy la por hoy, libertad pero eso, avanza, el ARI, no sé. hay un montón. Sí, hay cantidad. Bueno, eso no es política, esos son partidos políticos, ¿sí? Son agrupaciones civiles eh, que tienen un ideario y una ideología, pero la política en sí se refiere a todas las prácticas sociales eh, que sostienen a un Estado, ¿sí? Las pueden sostener a través de políticas eh, estatales directas o indirectas. Si son directas, son sociales, políticas públicas sociales. Si son indirectas, nos referimos a las políticas de privatizaciones, que ahí entra lo que dice Pablo Quintero, que habla de el modelo neoliberal. El modelo neoliberal lo que busca no es que desaparece la política, hay una política con tendencias a desestatizar, es decir, a que el Estado se sostenga, pero que no sea responsable de un montón de cuestiones, como por ejemplo la salud, la educación, ¿sí? Entonces, todas las carreras, volviendo al tema, que se van delineando en las diferentes políticas educativas, tienen una relación concreta con el modelo social del país, ¿sí? En este caso, nosotros nos movemos en bloque latinoamericano, ¿sí? Por lo general, la mayoría de los países latinoamericanos tienen las mismas carreras, muy diferente a las carreras que se perfilan, por ejemplo, en Europa. Eh, Acá es raro que un adolescente vaya a estudiar, no sé, paleontología. Son muy pocos los estudiantes que se matriculan en esas carreras. En Europa hay una demanda más grande, ¿sí? Entonces, la política dominante de una formación social no es aquella que planifica la clase dominante, sino la que es capaz de llevar a cabo en relación al grado de oposición de las fuerzas sociales subalternas, con el objeto de mantener el poder. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que mucha gente es completamente ignorante de esto, ¿no? En realidad, una política, si yo me refiero a una política eh,
social, pública social o a una política que tienda a la privatización. Se sostiene siempre y cuando eh, las fuerzas sociales de nosotros las permiten o no, ¿sí? Si la gente se opone a determinadas políticas, esas políticas caen, como lo que está sucediendo ahora con el intento de modificación de la caja previsional, ¿sí? Es decir, que si hay una oposición de las fuerzas sociales que vendríamos a ser nosotros, esa, esa política no tendría efecto. ¿Cómo? Toda la manifestación de la gente, la negativa y demás. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Vos viste lo que pasa en esas marchas? Bueno, pero eso ya estamos hablando en algo que nunca ningún teórico pensó, que es la... No quiero Ah, hablar mucho, porque estas clases quedan grabadas, pero es algo que nunca ningún teórico pensó, porque ya es maquiavélico, esto, ¿sí? mm, Eh, es tremendo. Eh, pero en realidad, en la teoría, la política dominante es la que tiene el poder, ¿sí? En este caso vendría a ser el poder ejecutivo. Pero el poder ejecutivo, el presidente, vicepresidente y demás ministros, no pueden sostener su política o tienen que negociar para asegurar su poder con las fuerzas subalternas. Y lo vas a ver, Marisol, cuando se acerque una nueva elección, y lo hemos visto hace poquito, cómo van bajando, mm, ¿eh? Entonces yo te mm, aprieto, te aprieto, te aprieto, pero cuando a mí me conviene te suelto, porque sí, desgraciadamente es así el manejo que se está haciendo últimamente. Últimamente hace años, no es de ahora esto, ¿eh? sí, En sí. Argentina es un país que prevalece este manejo político. Y prevalece este manejo político porque no hay una conciencia histórico-social, ¿sí? Se tendría que obligar a la gente a conocer y a superar el partidismo político, a conocer la historia del país y superar el Ah, partidismo político. exactamente. Mm, Nos demos cuenta que votar es un acto, digamos, de total responsabilidad y no es una cosa así abstracta. Hay mucho manoseo. Y la gente a veces odia la palabra política, por eso yo le digo, no es lo mismo la política que el partidismo político, ¿sí? mm, Completamente diferente. Nosotros tenemos que amar la política, porque la política es el juego social que permite superar las dificultades, ¿sí? Y mm. ustedes, todos como futuros técnicos superiores, van a trabajar con juegos políticos. Por eso es que yo quiero que sepan bien qué significa esto. Y el enfoque reproductivista, que es el del neoliberalismo, ignora todos estos límites y contradicciones sociales. Hay un teórico que estuvo preso, ¿m? Porque se oponía a la política al poder político de su contemporaneidad, y dice que nosotros tenemos que entender la política social como un conjunto orgánico de prácticas de clase destinadas a mantener, renovar o desafiar la hegemonía existente. Esto nos permite pensar en la ruptura potencial de la hegemonía de clase y en la posibilidad inherente de que la clase dominante pueda fracasar en la puesta en práctica de una política adecuada y coherente en todas sus facetas y niveles. Esto es solo una posibilidad histórica, debe ser tenida en cuenta para evitar considerar el aparato cultural como estructuras cosificadas, borrando de este modo la preeminencia de las prácticas de las fuerzas sociales existentes. Esto, en concreto, lo que quiere decir es todo lo que les dije recién, ¿sí? Cuando los argentinos nos demos cuenta de que nosotros somos una fuerza social
que podemos incidir en las decisiones de poder del grupo que sostiene el poder en este momento y en cualquier otro momento, la cuestión va a cambiar. Pero eh, falta cultura democrática, ¿sí? En nuestro país y en los países vecinos falta cultura democrática, por eso hay tanto impacto de países imperialistas en nuestros territorios, ¿sí? Ahora con Quintero lo vamos a entender un poco más. Quiero que lean este texto, que lo marquen, lo remarquen y para la clase que viene, si tienen dudas, me digan cuál. Otro concepto importantísimo es el de hegemonía. Hegemonía implica las relaciones de subordinación y dominio. Nunca es total, no abarca la totalidad de la práctica social. Por las mismas razones, la política dominante, es decir, las que ejecutan los aparatos controlados por el Estado, no agota la totalidad de las prácticas sociales, ni aún en situaciones de dictadura. Este texto es súper cortito, está súper resumido, ¿sí? Lo saqué del texto de Gramsci y lo resumí lo que más pude, como para que ustedes tengan la descripción de lo que es el concepto de política, el concepto de la política social de Gramsci y la hegemonía. ¿Vieron lo que dice sobre hegemonía? No existe ningún poder que sea total. Siempre hay un destello de luz de las clases subordinadas que pueden empoderarse, ¿sí? Y la hegemonía para sostenerse, o sea, determinado grupo para sostenerse en el poder, tarde o temprano tiene que negociar con las clases subalternas. Fíjense que en el periodo de campaña dijeron que estaban en desacuerdo con los planeros, por ejemplo. Los planes continúan, ¿me entienden? Esas son negociaciones. Ni hablar, aparte deben hacer un estudio exhaustivo de toda la Seguro. problemática y demás para llevar al discurso, digo, cuando están en campaña, para atraer, convencer, persuadir a los votantes, obviamente, independientemente de lo que son la gente que trabaja dentro de los partidos políticos en sí y que Sí, les sí, sí, prometen y demás. Pero digo, ¿quiénes trabajarán para hacer todo este estudio? Sociólogos y demás, ¿no? sí. 5 minutitos tenemos. En el próximo video vamos a hablar del texto de colonialidad. Eh, Mirá, las personas que se dedican a la política en su práctica social, es una carrera, la política es una carrera. Sí. En la Universidad Nacional del Comahue está la carrera de Ciencias Políticas, ¿sí? Ahí Sí. ellos ven muchísimas materias que tienen que ver, sí, con la sociología, con la antropología, con la lingüística. ¿M? Eh, a mí me gusta mucho la filosofía y la filosofía, después de los filósofos presocráticos, empezó a orquestarse en la dialéctica, ¿sí? Ujú. Y en las formas de convencer a los demás. Si ustedes han visto películas de la antigua Grecia, Roma, van a ver a esos señores que están hablando y convenciendo al resto de los espectadores sobre una idea, Sí. ¿sí? Mm. Eh, mm, entonces, la política nació desde esos orígenes, ¿sí? Eh, Desde Roma, Grecia, y tiene que ver con esto, con la persuasión. Por lo tanto, yo construyo la realidad que quiero que vos creas a Sí. partir del lenguaje, ¿sí? Bien.
Mm, Por eso es que hoy empecé hablando sobre estas cuestiones, que la mm, antropología fue pionera en estas cuestiones. mm. ¿Cómo representaba esa otra alteridad? A través del lenguaje y a través de la recreación de esa cultura, pero a partir de los prejuicios de los antropólogos evolucionistas. Mm. ¿Mm? Está todo íntimamente relacionado. Pero quedémonos con estos últimos conceptos: política, política social y hegemonía. ¿Mm? Bien. La hegemonía, a ver, Camila Luquet, ¿entendiste más o menos lo que es la hegemonía? Yosira, Laura, Rain, bien, bien. Es importante que entiendan eh, estos términos, ¿sí? Estos conceptos, porque si no, les va a ser difícil comprender lo que hoy manifestaba Marisol, que es la colonialidad. ¿Mm? La hegemonía viene a ser la relación de se dice poder hegemónico es un grupo que tiene el poder sobre otro, básicamente, ¿sí? Pero ese poder que tiene este grupo lo tiene porque este se lo permite. ¿Por qué? Porque se genera una negociación. Pero además, este grupo que tiene el poder arma toda la orquesta para que este otro grupo, que es subalterno pero es mayoría, lo sostenga o lo permita. Exacto. Pero Mm, esta hegemonía puede darse vuelta así, ¿sí? Entonces, los que eran minoría en poder se transforma en la política en la clase dominante. No porque tengan más plata, sino porque tienen el poder. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? En nuestro país vienen ideas políticas sociales, ¿sí? Que buscan la igualdad de alguna manera equitativa en lo social y en los ingresos para todos, con políticas sociales fuertes, y después de un periodo ganan otros partidos políticos que son más conservadores. No sé si de la primaria se acuerdan esto de los unitarios y los federales, unitario y federal. mm. Bueno, es esto, es un juego, la verdad que es muy cómico. Gracias. Bueno, los voy a parar y los espero en el próximo link.